Hola santos y santas, amigos y amigas, qué bueno otra vez poder estar acá para leer la Biblia. Vamos a seguir con Lucas 8. Después Jesús iba por las ciudades y aldeas predicando y anunciando el Evangelio del reino de Dios, y los 12 iban con él. También algunas mujeres que habían sido curadas de malos espíritus y enfermedades. María, llamada Magdalena, de la cual habían salido 7 demonios. Juana, esposa de Cusa, administrador de Herodes, Susana y otras muchas que le servían con sus bienes. Entonces, antes de seguir, ya aquí está Jesús con sus 12 discípulos, y Lucas nos dice que no solamente lo siguen los 12 discípulos, sino que hay gente, otros que lo siguen, y entre ellos hay unas mujeres, un grupo de mujeres que lo siguen, que han sido curadas por él, que lo siguen y que ellas ayudan, aportan para que ellos puedan seguir, ¿no? Aportan con sus bienes. Ahora, María Magdalena la conocemos, ¿no? Que es un testigo de la resurrección, y también, amigos, Juana. Ahora, no sabemos mucho de Juana, pero Juana va a ser mencionada, creo que en este mismo evangelio, en el grupo de mujeres que son testigos de la resurrección, de la tumba abierta y del ángel que les dice que Jesús ha resucitado, ¿no? Sí, de Susana sí no sé mucho, la verdad, pero bueno, aquí está. Vamos a seguir leyendo. Como se juntó una gran multitud y en cada pueblo se añadían más, Jesús les contó esta parábola. Un sembrador salió a sembrar, y al sembrar una parte de la semilla cayó junto al campo y fue pisada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra y al nacer se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos que crecieron y ahogaron la semilla. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y dio fruto a 100 por 1. Al decir esto exclamó: el que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, amigos, antes de seguir, esta parábola es tan importante, la parábola del sembrador, ¿no? Que está en Mateo también, Mateo 13, Mateo 13, Marcos 4 y aquí Lucas 8, ¿no? Importantísima esta parábola, y gracias a Jesús, él mismo nos da la interpretación, así que vamos a seguir leyendo la interpretación de Jesús. Dice: sus discípulos le preguntaron qué significaba esa parábola, y él dijo: a vosotros es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que al mirar no vean y al oír no entiendan. Este es el significado de la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Los de junto al camino son los que oyen la palabra, y luego viene el diablo y la quita de su corazón para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíz, por un tiempo creen y a la hora de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos son los que oyen, pero en su andar son ahogados por los afanes, riquezas y placeres de la vida y no llevan fruto. Pero la semilla que cayó en buena tierra son los que, con corazón bueno y recto, retienen la palabra oída y perseveran y dan fruto. Ninguno enciende una luz y la cubre con una vasija, ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entran vean la luz. Porque nada hay oculto que no se haya de manifestar, ni cosa escondida que no se haya de conocer y salir a la luz. Mirad pues cómo oís, porque el que tiene le será, al que tiene le será dado, y al que no tiene, aún lo que cree tener le será quitado. Entonces aquí está la interpretación de esta parábola, ¿verdad? Ahora, ya escuchamos, pero igual lo voy a mencionar porque es importante. La parábola, vamos a identificar primero, ¿qué es la semilla? ¿No? La semilla, amigos, es Jesús, es la palabra de Dios. La palabra de Dios es Jesús, Jesús es la palabra de Dios. Es un título de Jesús. Jesús es la palabra de Dios. Ahora, en algunas Biblias, voy a decir una cosa, en algunas Biblias no le dicen la palabra de Dios a Jesús, le dicen el verbo de Dios. Eso a mí me disgusta mucho que hayan cambiado esa palabra. ¿Por qué, amigos? ¿Quién soy yo, verdad? ¿Quién soy yo para decir algo así?
Me disgusta mucho, ¿por qué? Porque en el Antiguo Testamento, amigos, en el Antiguo Testamento está la palabra de Dios. Hay varias ocasiones, incluso en Génesis. Dice la palabra de Dios. No dice todo el tiempo, pero hay ciertas ocasiones donde está la palabra de Dios mencionada en el Antiguo Testamento. Entonces yo no sé por qué la gente que tradujo el Nuevo Testamento, parece que al propósito le hubieran cambiado. ¿Por qué? Porque en griego, amigos, es logos. En griego, el Nuevo Testamento es todo griego. Es logos, la palabra. ¿Entienden? Entonces le han cambiado, no dicen, en el Nuevo Testamento muchas versiones de la Biblia no dicen la palabra, dice el verbo, pero eso no me parece bien. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento es Jesús, es el Hijo de Dios, es el Hijo eterno. Entonces es el mismo constante en el Antiguo y en el Nuevo. ¿Y por qué le han puesto verbo? No sé, no me parece bien, porque es logos, logos. Ahora ustedes fíjense qué significa logos en griego. Fíjense, ¿entienden? Entonces me disgusta mucho esto que han hecho, que ponerle el verbo cuando Jesús es la palabra de Dios, es la palabra de Dios, la palabra de Dios. Entonces, ya no voy a hablar de eso, no sé cuál fue su intención, a mí no me gusta que hayan hecho eso, pero es la palabra de Dios. Felizmente que hay Biblias que sí dicen la palabra de Dios, aunque la mayoría dice el verbo, es la palabra de Dios. Busquen logos, es logos en griego. Es un constante en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. ¿Qué pasa? Yo creo que hay gente que ha querido divorciar al Antiguo Testamento del Nuevo, han querido alejarse de Israel, porque Israel muchas veces no le fue bien en el Antiguo Testamento, pero eso no tiene nada que ver. Jesús es de Israel, Jesús es judío. Israel es cierto que muchas veces falló, pero Israel tiene una promesa y Dios no ha negado nunca, no ha cancelado su promesa. Israel tiene una promesa con Dios, Israel se va a salvar, y tiene una promesa y un futuro bueno, muy bueno con Dios. Pero ha habido, ¿no? Ha habido influencias malas ahí, en el sentido que lamentablemente más adelante ha habido gente en el cristianismo que se ha llamado cristiana, pero en que en realidad no eran tan cristianos porque eran antisemitas. Entonces han querido divorciar el Antiguo Testamento del Nuevo, cuando todo es una sola cosa, todo es la palabra de Dios, ¿no? Entonces, por eso, Jesús es la palabra de Dios. Entonces, lo quería decir, ¿no? Porque a veces en sus Biblias dice el verbo, ¿no? Dice, ¿qué pasó? Si no quieren estar seguros, busquen qué significa logos en griego. Es logos, ¿ok? Bueno, entonces, Jesús dice acá que la semilla es la palabra de Dios. Jesús es Jesús. Jesús es la semilla. Entonces, hay 4 diferentes grupos de personas. El primer grupo, el que vienen las aves y se comen la semilla, es aquellos que escuchan la palabra, pero no sé qué pasa, amigos, la rechazan, la desprecian, no sé qué pasa, que al toque viene el diablo y se lleva la semilla. Entonces no. El segundo grupo es aquellos que sí reciben la semilla, pero superficialmente. No crece adentro, no crece adentro de ellos. Entonces pasan tiempos difíciles y rechazan a Jesús, rechazan la semilla, se muere, ¿no? La semilla se muere. El tercer grupo es aquellos que están distraídos con las preocupaciones del mundo, las riquezas, la fama, las cosas, ¿no? Entonces ahí no, tampoco crece la semilla, ¿no? Las cosas del mundo está ahí, lo pone como si fueran espinas. Y el cuarto tipo de grupo de gente son aquellos que sí escuchan la palabra, que reciben a Jesús, escuchan a sus palabras, reciben a Jesús, reciben y oyen la palabra, retienen la palabra y con el tiempo dan fruto. ¿Ok? Entonces, de estos 4 tipos de grupos de personas, solamente un grupo recibe a Jesús.
¿ok? Solamente un grupo. Es un poquito triste, ¿no? Como un cuarto de la gente recibe, no todos reciben. Aquí todos escuchan, pero no todos reciben a Jesús y solamente un cuarto sigue a Jesús y da fruto, ¿no? Entonces vamos a seguir con esto mismo de que la semilla es Jesús. Ahora, Jesús es la palabra de Dios. Jesús también es la luz del mundo. Eso está en Juan 8. En Juan 8. Jesús, Él mismo Él es la luz. Él es la luz del mundo. Entonces, ¿qué dice acá Jesús en Lucas 8:16? Ninguno enciende una luz y la cubre con una vasija ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entren vean su luz. Entonces, alguien que ha recibido la salvación de Jesús tiene una luz. Nosotros que le amamos y hemos recibido salvación tenemos una lucecita. Jesús es la luz gigante que no tiene fin, ¿no? Pero nosotros tenemos, al recibirlo a Él, tenemos una lucecita y esa luz que tenemos, amigos, no la podemos esconder. Se va a hacer evidente en nuestra vida. Si nosotros le amamos, hemos recibido salvación, le amamos, le obedecemos, le escuchamos, esta lucecita se va a hacer evidente y no se puede esconder. Entonces, ¿qué más dice Jesús? Porque nada hay oculto que no se haya de manifestar, ni cosa escondida que no se haya de conocer y salir a la luz. Entonces, algo que no se puede esconder es la salvación de Jesús. Se va a hacer evidente en nuestras vidas aquellos que hemos recibido salvación y que le escuchamos, le amamos y le obedecemos. Y claro, no somos perfectos, no somos perfectos, somos pecadores, pero le seguimos y si hacemos algo que no, y si pensamos algo que está mal, le pedimos perdón de verdad y Él nos limpia. Entonces vamos a seguir leyendo. Ahora esta parte dice, Jesús dice, mirad pues cómo oís, porque al que tiene le será dado y al que no tiene aún lo que cree tener le será quitado. Entonces, cuando Jesús está enseñando esto es importante, ¿no? Porque después de decir la parábola dijo, el que tiene oídos para oír, oye, o sea que es importante, ¿no? Es importante. Entonces él dice acá, mirad pues cómo oís, o sea, si estás prestando atención, si consideras que es importante, porque aquí entre los que le seguían y los pueblos había gente que le escuchaba y había mucha gente que no le escuchaba, o sea, que escuchaba pero como lo rechazaban, no creían en él, entonces como que no apreciaban sus palabras, ¿no? Entonces, vamos a incluir acá la palabra de salvación, que es Jesús. Entonces, ¿qué sería? Mirad pues cómo oís a Jesús. Porque al que tiene a Jesús, al que tiene su salvación, le será dado. Y al que no tiene a Jesús, al que no tiene su salvación, aún lo que cree tener le será quitado. Así es como yo lo entiendo, porque esa es la verdad que se me hace. Esto se repite, esa frase en los otros, en Mateo y en Marcos, pero así es como yo lo entiendo. Voy a decirlo otra vez, mirad pues cómo oímos el mensaje de salvación de Jesús, cómo oímos a Jesús. Porque al que tiene a Jesús, al que tiene su semilla, al que tiene su salvación, le será dado. Y al que no tiene a Jesús, no tiene su salvación, no ha recibido su semilla, que la semilla es la salvación, la palabra de Dios, aún lo que cree tener le será quitado. Entonces, vamos a quedarnos ahí y ya seguimos, si Dios quiere, mañana.